Y como dijimos de un inicio, no queremos perder la oportunidad de preguntarles sobre 3 puntos importantes del Código Orgánico Administrativo, toda vez que el doctor Fabián Andrade, como lo mencioné, formó parte de la primera comisión que redactó el anteproyecto del COA, y que prácticamente antes de esta entrevista nos ha dicho que de eso no ha quedado mucho. Doctor, si nos puede relatar un poco cómo fue la construcción del Código Orgánico Administrativo, y tenemos 3 puntos que nos gustaría topar esencialmente. A ver, sí. Yo creo que el objetivo central del COA, se lo ha repetido mucho, ¿no es cierto?, fue tener ya una norma que de manera homogénea regule las principales instituciones de la actividad administrativa y de sus relaciones con la administración, de modo que no haya una atomización de la actividad de la administración pública y que no haya incerteza en la relación que las personas tengan con la administración. El enfoque original del COA fue tutelar, con esta misma lógica que te había acabado de comentar sobre los temas de APPs, dice de hecho el COA, y siempre se lo ha dicho, la función primordial de la administración es servir al interés general con objetividad. Bajo esa línea, el interés general con objetividad está planteado en primera línea la satisfacción de derechos constitucionales. Entonces, con esa lógica se construyó un COA unificador. Este fue el anteproyecto. Y con esa dinámica también se entendía que necesitábamos un marco conceptual, uno que eso sirva de referente. Hace un rato te comentaba que en realidad nuestra legislación en el mundo administrativo tenía vertientes o fuentes, unas hispanoamericanas, la básica, la española, en la segunda parte del ERJAFE, en el COTAD, ¿no? Y con esa base lo que hizo el Estado es organizar una comisión que le prepare un anteproyecto para tratar de que todos los desvíos de un marco conceptual unificado se vayan ajustando y que, fundamentalmente, ese marco conceptual pueda ser aplicado a la realidad ecuatoriana. ¿De acuerdo? La comisión estuvo formada por catedráticos españoles y tuvieron la gentileza también de invitarme, por alguna experiencia más o menos larga en la Corte Suprema. ¿De acuerdo? Y un poco lo que se quería entender era cómo se estaban aplicando las normas que estaban vigentes por vía jurisprudencial. Bien, esto ocurrió así, luego adoptó ese anteproyecto ya con cambios uno de los asambleístas, luego fue a la Comisión de Justicia y bueno, en la Comisión de Justicia sí se cambió, prácticamente todo. Digamos que tú lees allí parte del proyecto, el lío es que no está sistemáticamente organizado bajo ese marco conceptual unificado. Un ejemplo que siempre comento para que se entienda este tipo de cosas. En la legislación española, y fue lo que nosotros adoptamos en la segunda parte del ERJAFE, a partir del artículo 100, no existe una diferenciación de acto administrativo, acto de simple administración, hecho administrativo, contrato administrativo y acto normativo de carácter administrativo. No hay eso, particularmente desde la idea de que la administración que actúa produce actos administrativos. La diferencia entre los actos administrativos es que algunos resuelven situaciones y otros sirven como medio para resolver esas situaciones. Para ir actuando. La gracia de esto es que en la Comisión de Justicia se les ocurrió mantener el concepto original de la primera parte del ERJAFE, que tiene una fuente más bien argentina, aunque los argentinos también se basaron en la ley española, hicieron sus variaciones. Entonces, la primera parte del ERJAFE hace esta clasificación, introdujeron la norma de esa manera, pero se olvidaron que la regulación se hace del acto administrativo sin aquella diferencia que está introducida. Es decir, cuando yo hablo de la nulidad del acto administrativo en ciertos pasajes del COA, no me estoy refiriendo al acto administrativo resolución, que es el que consta en la definición.
Me estoy refiriendo a acto cualquier administrativo, resolución, pero también el acto administrativo de mero trámite o el acto de simple administración, como está definido. Entonces, a partir de estos problemas de orden conceptual vas a encontrar una serie de inconsistencias enormes en el COA. El principal problema del COA, tal como salió redactado, es que no tiene una base sistemática de aquello que fue modificado en la Comisión de Justicia. Y claro, la Presidencia de la República tampoco alcanzó a hacer un veto que trate de corregir los defectos de orden sistémico en el COA. Y bueno, por ejemplo, doctor, en este punto, y ya adentrándome a la esencia, nosotros conversábamos justamente de que hay algunas cosas que no se dejaron como se había planteado en el anteproyecto, y una de las cosas que a mí más me llamó la atención es que usted nos ha indicado que el régimen de las convalidaciones del acto administrativo prácticamente sería inaplicable. ¿Y por qué usted sostiene esa tesis? Vamos a ver. Entre las causales de nulidad, creo que el antecedente es importante. A ver, en el Ecuador, ya esto es desde la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, siempre se hizo una diferenciación entre los eventos de ilegalidad, ¿no es cierto?, y aquellas ilegalidades que generan un efecto específico y que se pronuncian como nulidad. El EJAFE también tiene eso, o tuvo eso, desde esa perspectiva. Sucede que en el COA, en el momento en que se trata sobre el régimen de nulidad, se introdujeron unas causales de nulidad de tal nivel de generalidad que no da espacio para el propósito, esto es política legislativa, es importante, para mantener el acto administrativo y sus efectos, porque señala que un acto es nulo frente a cualquier vicio de legalidad. Dice, todo acto contrario a la Constitución, a la ley, genera lo que se llama la nulidad de pleno derecho. Y te dice también que ese es un caso en donde no cabe convalidación. Causal primera. Muy bien. Obviamente en el anteproyecto este no era el tratamiento, porque reconociendo que un acto administrativo puede tener un vicio, ese vicio debía ser calificado como aquellos que no pueden ser convalidados y por lo tanto generan nulidad de pleno derecho, y otros vicios que en cambio sí pueden ser convalidados y en ese caso ese vicio es subsanable. Pero justamente para que podamos entender todos, sí me gustaría, conversamos nosotros de un ejemplo. Yo le decía el doctor, bueno, prácticamente todo sería nulo y no convalidable porque finalmente todo va a ser contrario a la ley, si es que tiene algún vicio de legalidad. Y yo le decía, bueno, pero en la doctrina hay algunos ejemplos de vicio convalidable, por ejemplo, el tema del funcionario de hecho. Y recordemos aquí, nosotros tuvimos el caso del ex gerente del Banco Central que no ostentaba el título de economista que se requería y por lo tanto hubo una interpretación que decía, pues no podemos por ese hecho echar abajo todo lo que él hizo porque generaríamos una crisis jurídica, política, inclusive podría ser económica por el sector de la institución. Entonces ahí se dijo prácticamente la doctrina del derecho administrativo dice cuando hay un funcionario de hecho, es decir, un funcionario que no cumplía todos los requisitos, sin embargo estaba investido de una calidad, entonces por ende sus actos son convalidables. Y yo le decía eso al doctor, pero usted me decía, pero también ahí ya está dentro de la causal primera, porque el funcionario incumplió un requisito de legalidad, o sea, su nombramiento fue contrario a la ley o a la Constitución. Entonces lo que decía el doctor, que por esa causal tan amplia no se va a poder convalidar nada. A ver, digamos que el mensaje es este, el mensaje es, yo tengo regulada la convalidación en el COA. Tal nivel de inconsistencia en las modificaciones realizadas introdujo una causal tan general como esa que me coloca en la situación de una discusión de este tipo. Se supone que el COA buscaba arreglar estas discusiones, no complicarlas más. No nos hacía falta el COA porque esta discusión desde la perspectiva del ERJAF estaba solucionada, que es exactamente eso, es la conservación de las actuaciones de quien tiene apariencia de servidor público, ¿no es cierto? Fíjate tú, había incluso una regla general para estos propósitos, la
reglas de conservación, ni siquiera me hacía falta convalidar. ¿Ya? Ya se entendían Sí, conservadas. porque tenía una norma específica ¿Ya? para eso. ¿Ya? Pero sucede que el COA nos plantea un debate que no debíamos tenerlo, básicamente por la introducción de una causal de nulidad que lo que hace es eliminar el uso correcto de todo el régimen de convalidaciones. ¿Por qué? Porque me lo dice así, me lo dice: cualquier supuesto de un acto administrativo que haya incurrido en una de estas causales genera su nulidad y estos actos son inconvalidables. Muy bien, entonces, sigamos la lectura. Sucede que cualquier vicio de legalidad, contrario a la ley, genera la nulidad del acto. Y esto es inconvalidable, ¿no es cierto? La pregunta es: ¿qué vicio no es una infracción de la ley, ¿no es cierto? Ajá. Y en ese caso puede ser convalidado. Esto es un problema de inconsistencia. Claro. Que es el mismo problema de estas otras dos causales, ¿no es cierto? Dice que el acto es nulo por falta de competencia. Todos lo sabemos, además es tradicional, ¿no es cierto? La regla decía que genera la nulidad cuando se trata de incompetencia en razón de la materia, ¿no es cierto? El territorio, y ahí viene el problema, y el tiempo. Entonces tengo una causal que me genera la nulidad de los actos administrativos en razón del tiempo. Piensa tú en un caso de un acto administrativo que me sea favorable, pero expedido por fuera del tiempo para su producción. Entonces, el primer concepto sería: de acuerdo a esa causal, ese sería nulo. Pero sucede que inmediatamente después de esta causal digo que se genera la nulidad cuando se produce una incompetencia en razón del tiempo, siempre que sea un acto de gravamen. Muy bien, entonces si yo pedí una autorización y me la dieron después, sobre la base de la causal segunda, no debería producirse la nulidad. Pero ¿y sobre la causal primera se produce o no se produce la nulidad? Sí, se produce. Ahí lo que me muestra es inconsistencia. Ahí nos obliga a tratar de interpretar la norma, pero lo de que debe haberse hecho tal vez es no poner tiempo en la causal. Y regularlo como estaba. No. De hecho, en el anteproyecto era esa la lógica. La lógica es: oiga, en razón de la materia, en razón del territorio, se genera la nulidad. Siempre. Siempre. En razón del tiempo, solamente cuando son actos de gravamen. Pues. Claro. No los otros. Los otros ya me entregó la autorización, pues sucede que ahora la autorización es nula porque me entregó fuera del plazo para emitir la autorización. No, para eso estaba la siguiente causal. Y cosas de esta naturaleza, en la misma, son 8 causales, de esas 3 tienen problemas. La última se refiere a, esta es una cosa de locos, dice: es nulo todo acto administrativo que se fonde de modo principal en un acto de simple administración. Vamos a contar cuál es el texto original. Es nulo un acto administrativo, en realidad es nulo un acto administrativo resolutivo, ¿no es cierto?, que se funde en un acto de mero trámite, decía el proyecto original, declarado nulo. La lógica es de sentido común, es decir, si es que el fundamento básico para adoptar la decisión, la administración empleó, por ejemplo, un informe que es declarado nulo, pues la consecuencia de esa nulidad también llega al acto de decisión. Le afecta. Claro, natural. Pero sucede que, tal como está redactado en este momento, sucede que un acto administrativo es nulo si se funda de modo principal en un acto de simple administración. Sucede que todo acto administrativo en la definición actual del COA, es decir, el que genera efectos directos, todo acto administrativo tiene que fundarse en un acto de simple administración. Como cuando el coordinador jurídico le manda un informe al ministro y el ministro, prácticamente copiando casi todo lo que ha dicho el coordinador jurídico, toma su decisión. Tal cual. Informe jurídico, técnico y económico va a haber en un procedimiento para adoptar una decisión. Si hay procedimiento administrativo, hay actos de simple administración en la definición del COA, hay actos de trámite en el proyecto. Y nos podría traer problemas, evidentemente, para definir, y la administración seguramente, aquí le hemos dado también algunas pautas de la administración pública que seguramente van a hacer abuso de esas causales para declarar nulos una y otra cosa. Y lo que me preocupa a mí es que el COA establece que la propia administración puede revocar actos favorables en sede administrativa, es decir, sin necesidad de ir a un tribunal contencioso administrativo cuando vea que hay uno de estos vicios del 105. Y hemos dicho que como son acciones tan generales, causales tan generales, prácticamente que cualquier acto administrativo se va a poder decir, se va a poder justificar en ese artículo 115, me parece que es, para decir, revoco en sede administrativa, declaro nulidad en sede administrativa porque es contrario a la ley.
Y casi todo va a ser contrario a la ley. De hecho, esa va a ser la justificación. Entonces, en lugar de ayudarnos, ¿no es cierto?, a gente para tener relaciones estables con la administración, estas modificaciones que rompen el sistema del COA, perdón el inciso, pero oye, yo puedo introducir cambios, todos los que sean. Es un problema de política legislativa, todos los que sean. Pero tengo que ser consistente. Así, si voy a cambiar el tema de acto administrativo a acto de simple administración, lo tengo que cambiar en todo el régimen, ¿no es cierto? Si es que voy a colocar esta causal de nulidad, cualquier ilegalidad, ¿no es cierto?, tengo que ser consistente en todo el régimen. Por ejemplo, tengo que pensar cómo hago para que este problema de la legalidad ya no se refiere a todo vicio de legalidad, sino solamente a los vicios que tienen que ver con una norma de rango de ley. Así debería pensarlo. Si yo quiero pensarlo de buena fe, debo pensar que eso quisieron poner. Pero sucede que una violación de la ley, en los términos como está, no funciona porque el mismo COA habla de la ley en sentido formal, o norma legal, o de rango de ley. Tú vas a encontrar en los textos así. Lo mismo pasa con el tema de los plazos y términos. ¿Qué quiere decir en este caso? Que al decir vicio de legalidad podría ser inclusive que contraviene un reglamento, contraviene un acuerdo ministerial. Dice contrario a la Constitución o la ley. ¿Entendemos ley formal o entendemos todo este bloque de legalidad? Si tú quieres tratar de darle sentido a esa causal, ¿no es cierto?, para que pueda haber además convalidación, creo que la aproximación debería ser el rango de ley, pero a ver, eso no está escrito, eso no está así. Podría por ahí derivarse. Si es una interpretación de buena fe, si no, no tiene sentido. El régimen de convalidación ya no tendría ninguna aplicación. Entonces, cualquier violación a una norma secundaria por fuera de una ley debería entender que sería un vicio convalidado, que también es un error. Sí, es prácticamente este tema de las nulidades, un tema que nos va a dejar, al menos a mí, yo que había analizado, creía yo en profundidad el Código Orgánico Administrativo, no me había percatado de estas inconsistencias que hay, en realidad son muy enriquecedoras para el debate. Doctor, yo quiero abordar este último punto que me parece que es bien importante, y porque en realidad algunos funcionarios públicos he visto que han consultado a otros profesionales, y es el tema de los problemas que trae el régimen de transición del COA. Y justamente se le pregunta, porque dice, en una disposición transitoria, dice que los procedimientos sancionadores, dice que caducarán en 6 meses desde la publicación del COA. Entonces ahí obviamente ya los funcionarios dicen, o sea que ya caducó, porque la publicación del COA fue en el 2017, y ahora ya estamos en 2018, entonces, ¿cómo entendemos el régimen de transición? A ver, creo que no te voy a poder contestar cómo entender el régimen de transición, sí te puedo contar qué es lo que se hizo y cuál es el efecto. ¿Qué es lo que se quería hacer? Verás. Y te digo, no te voy a poder contestar porque efectivamente hay para todo esa definición. Vamos a ver, yo me puedo aproximar al cambio, ¿no es cierto?, del régimen viejo respecto del nuevo, del COA, por al menos 3 medios, 3 herramientas de orden técnico. La primera es generar fundamentalmente una vacatio legis, es decir, un tiempo en que no va a regir el COA, y lo que hago es dar instrucciones para que se haga, por vía legislativa, una serie de actos, ¿no es cierto?, que permitan hacer ese cambio de manera ordenada. La otra forma es lo que estaba en el proyecto original, que era básicamente un régimen de transición que lo que hacía era mantener la regulación en los procedimientos administrativos que se habían generado bajo el imperio de una norma anterior, dar la posibilidad de que estos procedimientos administrativos se cierren de acuerdo a los tiempos previamente establecidos en el nuevo proceso, que eran 6 meses, ¿cierto? Porque si no se cerraban se generaba el efecto que ya está previsto en el COA, que era en la práctica la caducidad de la potestad o la caducidad del procedimiento, dependiendo del tipo de infracción. Eso es lo que te señalaba el régimen de transición. Y claro, esos 6 meses se contaban desde la publicación en el registro oficial del COA. ¿Por qué? Porque entraba a regir el COA desde que se publicaba. Inmediatamente. Facilito. En el proyecto inicial no había vacatio legis. No tenía por qué haber una vacatio legis porque habías generado un régimen de transición en el tiempo que era de 6 meses. Perfecto. En el cual las dos normas iban a coexistir.
claramente yo tenía unos procedimientos viejos que habían empezado con el régimen viejo y se podían terminar esos procedimientos en un máximo de 6 meses. Perfecto. Eso tiene sentido. Exacto. Ya. Si no terminaban en 6 meses, ya se generaba el efecto previsto en el COA, la caducidad. Particularmente en los procesos que generaban o que podían generar decisiones gravosas, es lo que se había previsto. En el régimen general tenía sentido. Es decir, vea, aquí no va a haber disputas. Si el COA empieza a regir desde el día de la publicación y usted empieza a contabilizar el tiempo de acuerdo al régimen del COA, usted va a encontrar que muchos de esos procedimientos habían estado caducados. Pero si establezco un régimen de transición y le doy los mismos 6 meses que están establecidos en COA, usted ajuste sus mecanismos para que llegue a las decisiones, porque ya sabe que la consecuencia en 6 meses es que caduca. Y hay orden. No ha caducado la potestad. Bueno, como no ha caducado la potestad, pues empiece de nuevo, pero empiece de acuerdo a qué régimen. Al COA. Al COA. Listo. Arreglado el régimen de transición. Se les ocurrió en la Comisión de Justicia, no sé por qué razón, generar una vacatio legis, pero además dejar el régimen de transición teniendo como referente la publicación del COA y no la vigencia del COA luego de la etapa de la vacatio legis. Es decir, 6 meses, contaríamos diciembre del 2017, ya caducaron todos esos potestades, pero igual ellos no podían aplicar porque la norma no estaba vigente en enero del 2018 hasta julio del 2018. Entonces esos 6 meses ni podían aplicar la norma, pero ya habían caducado. Sí, y mira la tontería. No tenía que aplicar la norma. El problema en realidad son los siguientes 6 meses, y verás por qué. Porque hasta que entre en regir el COA, ¿no es cierto?, yo estaba tramitando mis procedimientos y tomando decisiones sobre la base del régimen viejo, ¿no es cierto? Ya. Entonces, en principio, el buen lector, el que hacía prevenciones, debía entender que el día en que entraba en vigencia el COA se iba a producir un efecto retroactivo, imagínate, para los primeros 6 meses desde la publicación. Que no es así. Que no es así. O sea, digamos que esta es una interpretación increíblemente forzada. Claro. O sea, imagínate. O sea, en estricto sentido, entonces, lo que debió haber pasado, o lo que debieron haber hecho los funcionarios públicos, era no haberse quedado esperando el año, tranquilos y campantes, sino que 6 meses contados desde julio del 2017, caducó su potestad sancionadora, digamos, debían volver a iniciar con la misma norma anterior. No necesariamente con la misma norma anterior, de acuerdo al régimen anterior, porque no necesariamente tenía 6 meses. De acuerdo al régimen anterior. Yeah. Y tenían otros 6 meses para terminar. No, vamos de nuevo. Si yo quiero darle algún efecto a esa discusión sin reforma, porque lo que hay que hacer es reformarla, ¿no? Y hay que cambiar la palabra publicación por vigencia. Por vigencia, ya está. Y arreglarán y tendrán 6 meses más, mientras arreglan el resto de las cuestiones que tiene en el COA. Pero bueno, digamos que quiero darle un efecto, y vamos a hacer el análisis simplemente lógico. Entonces, digamos que entra a regir el COA, ¿no es cierto?, en julio, y lo que me dice una norma en transición es que desde la publicación, fijé una fecha, tenía 6 meses para resolver. Si no resolvió en 6 meses respecto a los procedimientos que iniciaron antes de la publicación del COA, porque eso es lo que dice la transición, ¿no es cierto?, habría caducado. Entonces tengo una regla de caducidad con efectos retroactivos. Si ese es el caso, mi problema no es ese. El problema es todos los procedimientos administrativos que empezaron después de la publicación del COA. Porque para eso ya no hay norma. Después de la publicación, pero antes de la vigencia. Exactamente. Porque para eso ya no hay regla. ¿Y ahí qué hago? No tienes regla. Lo que habría que entender es el régimen general, es que los procedimientos que iniciaron de acuerdo a esa regla van a terminar de acuerdo a esa regla. Porque yo no puedo suponer que un procedimiento que haya iniciado con anterioridad al COA o anterioridad a la vigencia del COA pueda extinguir, por ejemplo, una competencia con efecto retroactivo. Pero ahí hay un debate medio interesante, porque en realidad muchas personas dicen que la regla general, la que establece el Código Civil, es de que las normas procesales rigen las que están vigentes a la fecha, y que el COGEP nos puso un chip de su disposición transitoria en segunda o tercera, en la que decíamos, terminamos con lo que iniciamos, pero no es la regla general. Más bien el COGEP estableció una excepción, y esa excepción del COGEP se nos quedó también a nosotros, que ahora también queremos interpretar así. Y justamente es por eso que se presentan algunos problemas con la transitoria, que dice que los recursos se tramitarán con el COA si es que se pusieron después del COA. Yo puedo tener una resolución dictada con el JAFE, pero si ya pongo un recurso, ese recurso tiene que ser con COA. Dice eso la norma.
Y hay gente que dice, pero en cambio también hay otra norma que te dice que los que empezaron antes del COA se sustanciarán hasta que termine el procedimiento con la norma anterior. Y dicen, hay una contradicción. ¿Qué entendemos ahí? A ver, yo estoy de acuerdo con el régimen general, el Código Civil te dice eso. Lo que pasa es que en el COA no todas las normas son de procedimiento. Por ejemplo, la extinción de potestades. Sí, te doy estos ejemplos porque ese es el efecto de no haber tramitado el proceso dentro de los 6 meses. Este es otro problema en el COA. Es una cosa increíble cómo confundieron prescripción y caducidad. Pero bueno, solamente para entendernos. Si es que yo estoy refiriéndome a la extinción de una competencia, no estoy hablando de un problema de procedimiento. Estoy hablando de una norma sustantiva, ¿sí ves? Y creo que ese es el principal problema, porque por la vía del procedimiento, el COA no se diferencia mucho de lo que tenías en el ERJAFE. ¿Ya? No hay mayor novedad en cuanto a procedimiento. Sí hay líos en relación a los tiempos, ¿no es cierto? Las modificaciones de los tiempos de etapa a etapa. Y esta la regla, si está en el COA, es que los tiempos se cuentan de la manera en que venían contándose con anterioridad para esos procedimientos. Preocupa más el tema de los elementos sustantivos regulados en el COA para esos procedimientos. Por ejemplo, prescripción de obligaciones, en este caso de sanciones, pago de multas. Por ejemplo, extinción de la competencia. Ya, la extinción del procedimiento, o sea, la caducidad del procedimiento administrativo, en principio no es un problema porque lo voy a empezar todas las veces que necesite. Claro, hasta que prescriba la infracción. No, hasta que caduque mi potestad. Pero puedo iniciarlo otra vez. Sí, no tienes, sí, claro, este es un poco el enfoque. En general, eso también está más regulado, ¿no? Por cierto, eso también hay que aclararlo. En principio, en el proyecto original se había hecho una diferenciación entre caducidad y prescripción, que esto es un problema más bien terminológico, pero la idea fue la siguiente: todo lo que era administrativo, procedimiento y potestad caducaba y únicamente prescribía la obligación para anclarse al régimen general de las obligaciones en nuestro régimen común. Perfecto. En nuestro mundo, el ejercicio de la acción, por ejemplo, contenciosa administrativa, caducaba. Y le dimos unos efectos señalados. Caducaba, ¿por qué? Porque era meramente el transcurso del tiempo, no me hacía falta una citación y no me hacía falta ninguna declaración. Por eso un juez podía inhibirse de conocer una acción que había caducado, y por eso sí. El COGEP ya hizo esa novedad, y por cierto es la misma comisión, ¿no? La Comisión de Justicia. Le puso que la acción contenciosa administrativa prescribe. Y nosotros habíamos hecho, en el mundo administrativo habíamos hecho mucho énfasis en esa diferenciación porque teníamos unas reglas muy claras respecto de la citación y sus efectos en relación a la prescripción. Teníamos reglas muy claras de la prescripción de las acciones en el ámbito civil, ¿no es cierto? Todo eso buscaba diferencias. Lo mismo ocurrió en el proyecto original. Ahora en el COA tienes prescripción del procedimiento, prescripción de la potestad. Espérate, creo que se llamaba caducidad de la potestad. Tienes caducidad de la potestad, prescripción del procedimiento y prescripción de infracciones y sanciones. Nos han confundido ahí. Es una mezcla, y es una mezcla media complicada. Si tú vas a ir a buscar qué significa, por ejemplo, qué efecto genera el silencio administrativo en un acto, en un procedimiento administrativo iniciado de oficio por la administración respecto de la resolución, ¿no es cierto? Te dice, lo único que te dice es que en la práctica prescribió el procedimiento, o sea, se extinguió el procedimiento. En principio podría empezar de nuevo. Y ese no fue el propósito. Tanto no es el propósito que cuando tú tienes actuaciones previas de acuerdo al mismo COA, si no te notifican con el inicio del procedimiento administrativo sancionador o cualquiera de gravamen dentro de los 6 meses, caduca la potestad. Y ya no podría iniciar. Ya no me pueden sancionar. Pero en cambio ahora se me entiende como que yo me caduca y vuelvo a iniciar y vuelvo a iniciar y vuelvo a iniciar. Y como hay algunas que prescriben en 5 años, tendré 10 procedimientos sancionatorios. Y vas a tener en la práctica incerteza. La idea del COA era proteger a la gente. Evidentemente, y es lo que creo que finalmente no se ha logrado mucho con instituciones, que habrá que ver si es que finalmente se logra reformar o no. En todo caso, el tema de las nulidades que hemos abordado y el tema del régimen de transición creemos que sí merece una reforma, y justamente para que el COA se armonice, porque queremos tener en sí un código orgánico administrativo único
por mucho tiempo y que no volvamos, como dijo, a la atomización de procedimientos administrativos. Doctor, unas palabras finales para digamos, nuestra comunidad que nos ve en esta entrevista. Nos gustaría que les compartiera un mensaje respecto de el valor que tiene este Código Orgánico Administrativo. Yo creo que el valor del COA en términos generales sigue siendo el mismo. El propósito es tener una norma homogénea que sirva al interés de las personas y que permita establecer con claridad cuál es la regulación de la actividad de la administración. Tenemos que hacer mucho, ¿no es cierto? Pero si seguimos bregando por la idea de tener una regla unificada, creo que haremos una buena tarea en ese sentido. Entendiendo todos los problemas, porque digamos que el legislador es el legislador e incurrirá en tantos errores cuantos nos podamos imaginar, porque así funciona, ya está. Pero en la medida en que también podamos aportar para que se hagan los cambios e ir construyendo un sistema más o menos estable, porque estábamos conversando también del contexto, creo que estaríamos haciendo una buena labor. Y esta precisamente es un buen trabajo, Andrés, así que te felicito nuevamente y ojalá tengamos la oportunidad de volvernos a ver. Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron.